porque vivís en una población que, bueno, según los estudiosos en general, es de las más vinculadas históricamente y tradicionalmente con lo que es la trayectoria minera, a pesar de que la mayor parte de vosotros no lo identifiquéis, porque también hay cierta desconexión o cierto, se ha olvidado con relativa facilidad ese pasado minero, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, lo que vamos a hacer es un repaso por encima. ¿Qué partes de historia habéis visto? ¿Habéis visto historia del siglo XIX? Sí. ¿Dais arqueología? No. ¿Prehistoria dais? ¿Paleolítico? No. ¿Sí o no? ¿Paleolítico también? Sí, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer fundamentalmente en dos partes. Nos vamos a ocupar primero de lo que sería la parte inicial, ¿de acuerdo? Con un acercamiento a la situación previa de lo que es la minería, centrados en la minería y en el contexto, ¿vale? Vamos a intentar contextualizar lo que era Mazarrón en el contexto de Mediterráneo que tenéis, ¿de acuerdo? Que tenéis, habéis oído hablar seguro del barco fenicio, de todas esas cosas, ¿no? Y seguro que habéis incluso bajado a verlo, ¿o no? El año pasado. Muy bien. Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer dos partes, porque no sé si es, como no tengo seguro si es una hora o dos, y si se hace descanso o no. Pues si acaso hice dos partes, pues se voy a dejar descanso, ¿vale? En principio os pongo aquí Mazarrón y la minería. Tradicionalmente, cuando se habla de Mazarrón y la minería, uno piensa en las explotaciones mineras del siglo XIX y principios del siglo XX. Que eso es lo que os suena, ¿o no? Si son todo lo que son los restos que tenéis aquí al lado, ¿no? Fundamentalmente, esa riqueza minera, esas explotaciones se centraban en tres zonas que esencialmente coincidían con explotaciones anteriores, pero eso es otra cosa, que es San Cristóbal de Perures, Pedreras Viejas y Pozo Fuerte. Digamos que esos son los tres núcleos esenciales. ¿Qué ocurre? Que encontramos otros núcleos, tanto yendo hacia Cartagena, que sabéis que porque la riqueza minera de Mazarrón es la misma, es el mismo filón, por así decir, que hay en la Unión, que eso suena también, ¿no? ¿Y cuál era sabéis cuál era la principal, o cuál es el principal mineral a explotar aquí? El plomo. En la forma natural sería galena argentífera, porque sobre todo tiene galena, y eso de argentífero ya os suena, ¿no? ¿O no os suena? Algo, a plata. ¿Vale? Ahora no. Plata sí. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las que serían las cuatro explotaciones principales. Históricamente, los alumbres, la plata y el plomo. Y os pongo ahí el zinc. ¿Os suena algo? Eso te la tabla periódica, sí. Con C. Con C. Es con Z. Es con C. Es con C. En el principio. ¿No será carbono? ¿Carbono? No. No creo que se quiere con... Bueno. ¿Qué va? ¿Eso está? Eso no lo reconocéis, ¿no? Que lo reconocéis, ¿verdad? ¿Dónde está Mazarrón? En principio es aquí, ¿no? Mazarrón, bajamos. Estaría ahí. Estamos. ¿De acuerdo? De forma que vemos que las principales ubicaciones, la Serra de Algarrobo de la Roncéis, ¿no? Son precisamente al lado nuestro, que es este de aquí. Después, Pedreras Viejas, lo tendríais camino de Percheles, ¿no? O no, mucho antes de Percheles, ¿vale? Y el Coto Fortuna a continuación. ¿De acuerdo? Os ubicáis, ¿no? El Puerto Mazarrón estaría aquí, ¿no? Y luego vamos a ver cómo hicieron además un ferrocarril que unía el Mazarrón con el puerto, ¿de acuerdo? Y que lo podían haber mantenido, ¿no? Pero bueno. En prehistoria. ¿La prehistoria qué es? Toda la etapa anterior a la historia. Supongo que ya lo habéis estudiado. Que es cuando no tenemos textos escritos. ¿Qué ocurre? Que dentro de la prehistoria podemos sacar una parte que es la protohistoria, que es la parte de
aquellas culturas que no tienen escritura, pero de las que otras que ya tienen escritura nos están hablando. Eso lo habéis visto, ¿no? Es como el neolítico. Si habéis visto el neolítico, habéis visto que según iba pasando el tiempo, había zonas que estaban en el neolítico y otras que estaban en el paleolítico, ¿no? Eso lo habéis visto, ¿o no? El año pasado. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí ocurre lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí fundamentalmente lo que vamos a tener es que muchos yacimientos arqueológicos, ¿de acuerdo?, que están en Mazarrón, muchos de ellos de paleolítico están ahora bajo el mar. ¿Por qué estarán bajo el mar? Porque no se van a sacar, porque si sacan se rompen. Y entonces eso es lo que pasa con el barco fenicio. Pero yo me voy a paleolítico y os digo, muchas cuevas donde vivían los paleolíticos ahora están debajo del agua. ¿Por qué ha subido el nivel del agua? Ahora me decís, por el calentamiento global. Sí. Y por el enfriamiento anterior. Porque en el paleolítico estábamos en las fases de las variaciones Burn y en las fases de lo que era la edad de hielo, ¿no lo habéis visto? Pero no había dinosaurios, ¿vale? Pero había glaciares en el resto de Europa y el nivel era mucho más bajo. Entonces, muchas de las cuevas de marisqueo quedan ahora debajo del agua. Y allí es donde estarán los fútiles líticos y todo lo que es de industria lítica, fundamentalmente industria lítica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los neandertales, que aquí había neandertales. Y aquí, al otro lado del Cabezo Gordo, en la zona del campo de Cartagena, hay restos neandertales. ¿De acuerdo? Estamos en la profundidad del paleolítico. Según nos acercamos, encontramos el neolítico. Nos estamos acercando ya al neolítico, y entonces decimos el neolítico, que es como piedra nueva. ¿Por qué? Porque ya otras zonas, otras comunidades del Mediterráneo ya están en neolítico, es decir, ya están cultivando agricultura, ¿vale? ¿Y por qué sabemos eso? Porque ya hay cerámica. ¿Qué ocurre? Que lo típico del paleolítico, que son las puntas de flecha y todas estas cosas, se mantienen, porque si tú tienes algo que funciona, pues se mantienen, y si un cuchillo de piedra corta muy bien, pues no lo vas a tirar, ¿no? Entonces se mantiene. Lo que ocurre es que se añade el aspecto cerámico. Pues bien, ya en el neolítico, en Mazarrón encontramos, en el Cabezo del Plomo, encontramos explotaciones mineras. Explotaciones mineras que lo que hacen es aprovechar los elementos, las vetas superficiales más notables, ¿de acuerdo?, que son más fáciles de trabajar porque el metal está más puro. Entonces eso se saca, se trabaja, se dice de forma muy rudimentaria, pero ya se obtienen pequeñas piezas de carácter metálico, ¿de acuerdo? Ya en el neolítico, evidentemente, según va pasando el tiempo, esa explotación aumenta. ¿Por qué? Porque aumentan las técnicas. No veis que es neolítico, edad del bronce, edad del hierro, ¿no?, edad del cobre. Lo visteis, ¿no? Que va mejorando. El hierro es más difícil, es más complicado técnicamente, entonces es lo último a lo que se llega, ¿no? La edad del cobre y la edad del bronce también encontramos explotaciones metalúrgicas más potentes todavía, ¿vale? Que estamos en el 2000 a.C., 1800 a.C., ¿vale? Sería un cobre. El bronce llegaría hasta el 600 a.C., 750 a.C., y ya entraríamos en el hierro, ¿vale? Por ejemplo, en Punta Gavilanes, ¿os suena Punta Gavilanes? ¿Sabéis dónde está? Al lado de Bahía, ¿no? Eso está atrás. Sí. Allí había una de esas zonas de explotación metalúrgica. ¿Qué ocurre? Que dentro, bueno, aquí os pongo dónde está, ese Cabezo del Plomo, pues si no lo sabéis. Esto sería de Mazarrón el Nuevo, de Murcia, justo la carretera que tenemos, ¿vale? Esta sería la desaladora. Sí. ¿Vale? ¿Os ubicáis? Ahí es donde este se ocupó de, bueno, Lola Ayala se ocupó de excavar en los años, en finales de los 80 y 90, se ocupó de excavar los poblados neolíticos, de allí donde encontró evidencias de explotación ya minera. Esto os suena, barco fenicio, que con lo que os he dicho que sería una edad del hierro, un final de la edad del bronce, ¿no? Más o menos.
Y si hay un barco fenicio, pues ¿qué hacía que un barco fenicio? De turismo, venía a la playa. Hombre, en parte a lo mejor también, pero no creo. Sobre todo vendría que a comerciar, ¿no? El comercio, aunque tradicionalmente podemos pensar que el comercio es algo moderno, y está bien interpretarlo como algo moderno en ese sentido. ¿Por qué? Porque se ha potenciado el comercio, ¿vale? Lo que ocurre es que en el periodo paleolítico ya encontramos enormes, digamos, vías de comunicación y vías comerciales, ¿vale? Por ejemplo, en la Grecia minoica podemos encontrar un trozo de ámbar. Pues ese trozo de ámbar venía de la zona de Suecia. ¿Qué ocurre? Que según algunos se iba entregando esa... O sea, era porque se iba comerciando con él y se iba expandiendo. ¿Qué ocurre? Que en las últimas investigaciones parece que había más comercio del que nos creemos, incluso en el Atlántico. ¿De acuerdo? En el Atlántico más próximo. ¿Vale? Y había más, por ejemplo, siempre habréis oído hablar de la navegación de cabotaje, ¿verdad? Sí, de cabotaje. Es porque vas de cabo a cabo, es pegado a la costa. ¿Qué ocurre? Que si vas pegado a la costa es más peligroso. Entonces, la navegación antigua, contra lo que se suele pensar, a veces es más frecuente por alta mar que cerca de la costa, para evitar naufragios. Y ellos se fijaban en 2 o 3 puntos de referencia, que son fundamentalmente elementos de la costa que destacan y que son reconocibles desde alta mar para orientarse, ¿vale? Además de las estrellas y de todo eso que conocéis. Entre ellos se Raspuña, que lo tenéis también cerca, ¿verdad? Pero sobre todo lo que es el Atlas marroquí también les ayudaba a eso. Y en la zona del Cantábrico les ayudaba bueno, como es Cantábrico, que es el Peñoviña actual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estábamos con el barco fenicio, me voy a otras cosas. Dentro de ese barco, además de las ánforas con aceite, que eso es más comercio romano, muchas veces encontramos un tipo de lingote con forma de piel de toro, ¿vale? En este caso de bronce, este es de la zona de Cerdeña, ¿de acuerdo? En el sentido de que veáis cómo se explotaba, digamos, comercialmente lo que es el aspecto minero, ¿de acuerdo? Como esos lingotes, del mismo modo que ahora tienen la forma, que ya es la forma romana, ¿vale? En estos momentos, estamos en torno al 1000 a.C., tenían otra forma, ¿vale? Tenían se suele denominar como piel de toro. Y llegamos a la época romana, ¿vale? Estamos dando saltos, avanzando, ¿de acuerdo? Hay un periodo ibérico en el que se sigue explotando, cuando termina, ¿vale? Que sería el momento también de... no tanto del contexto fenicio, pero bueno, sería la situación previa a la llegada de cartagineses, que si os suena de las fiestas de cartagineses y romanos, ¿no? ¿Y dónde venían los cartagineses? Si es Nova, ¿lo has dicho? Es Cartago Nova, ¿no? Si es Nova, ¿cuál es la vieja? No. Cartago en origen es una población del norte de África. ¿Qué ocurre? Que llegan y ocupan Cartago Nova porque es el mejor puerto del Mediterráneo occidental, ¿vale? Es el mejor puerto y encima tiene enormes explotaciones mineras cerca. Y entonces, como llegan los cartagineses de África, esto dicen, pues esta es la nueva Cartago, y le ponen Cartago Nova. Del mismo modo que los españoles, cuando llegamos a México, decimos, esta es la Nueva España. Y México es el virreinato de la Nueva España. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces venían de África. Culturalmente estarían vinculados a los fenicios, siendo los fenicios mucho anteriores, ¿vale? Serían los tataratatarabuelos, ¿de acuerdo? Aníbal, Barca y todo eso. Bien, fundamentalmente comerciantes, frente al romano, que es más de ocupación del territorio. Lo que hacía el cartaginés, como lo que hacían los fenicios antes, era ubicar puertos comerciales. Parecido a lo que hace actualmente, lo que hizo durante el siglo XVIII, XIX y XX menos, pero también Inglaterra, que era ubicar puestos comerciales, ¿vale? Los españoles llegábamos, entrábamos en América y ocupábamos el territorio, ¿no? Penetramos en el territorio. Sin embargo, ellos con tener Gibraltar, con tener las islas de Chipre antes, ¿vale? Ya no.
con tener ciertas guayanas, controles que son puestos para el comercio y la comunicación. ¿Tiene suficiente? ¿De acuerdo? Son estrategias diferentes en el territorio. Bien, pues nos dice, os decía, entramos en época romana, como veis vamos por encima. Y dice Diodoro, ninguna de las minas es de explotación reciente, por el contrario todas fueron abiertas por la codicia de los cartagineses en la época en que eran dueños de Iberia. ¿Qué ocurre? Que el romano llegaba y veía que había explotaciones mineras, o sea, cuando llega Roma, de que ya hay explotaciones mineras. Y que esas explotaciones mineras vienen de atrás. Entonces, ¿qué es atrás para un romano en esta zona? Cartagineses. ¿Vale? Esto es común en general entre los zonas de España. Se ubica a algo que es remoto y se ubica, en el caso de los romanos lo ubicaban los cartagineses. Por ejemplo, en la zona de León hay otra explotación minera romana que son las médulas. Allí la tradición popular no lo identificaba con los romanos, sino con los moros. Entonces eran las cosas de los moros. ¿Por qué? Porque como muy antiguo, ¿de acuerdo? El tiempo de Maricastaña, como era muy antiguo, se le atribuye. ¿Qué le está haciendo Diodoro? Que lo está atribuyendo a los cartagineses porque es anterior. Porque en esos cartagineses encontramos a estos. Porque en gran medida para el romano, culturalmente los identifica como el mismo pueblo, porque todos son pueblos semitas. ¿Vale? Que el origen de estos pueblos está en lo que hoy sería la zona de Israel. ¿Vale? De Israel-Palestina. ¿Bien? ¿Todos lo sabéis o no? Os estoy hablando en chino. Chino. Pero ¿me entendéis? Vale. Encontramos, bueno, eso a lo mejor lo habéis visto, que en el Alemillo hay unos hornos romanos también mineros, ¿o no? ¿Os suena? No, sí. Sí, algunos sí, otros no. Porque hay una villa romana, ¿vale? Destaca el Cabezo del Castillo, que es el de aquí, ¿vale? Desde el siglo II, ¿os dais cuenta que antes esto va para allá? Después ya, en el Cabezo del Castillo, ya encontramos una pequeña población romana dedicada a la explotación minera. ¿De acuerdo? Desde el siglo II hasta el siglo I después de Cristo es, digamos, el momento en el que aquí en Mazarrón los romanos están explotando el territorio de una forma más productiva, ¿vale? En que hay cierta pujanza económica. ¿Y eso implica que solo se hiciese minería? No, se hacen también otras cosas, ¿vale? ¿Cómo se llama también al campo de Cartagena? Pequeña Roma. O pequeños mercados. Vale, otra forma. Sobre todo al campo. ¿No habéis oído lo de Campus Espartaria? ¿Es el campo del Esparto? Por ejemplo, uno de los recursos económicos más importantes del campo de Cartagena y también en Mazarrón era el esparto. Porque, ¿sabéis qué? Si no os lo digo yo. ¿Sabéis para qué se utilizaba el esparto? No, sí. Para muchas cosas. Desde las alpargatas hasta las sogas de los bancos. ¿Vale? Pues ese tipo de explotaciones continúan y se mantienen. ¿De acuerdo? Como es lógico. Si algo funciona, ¿por qué lo vas a dejar? ¿Qué ocurre? Que adquiere potencia ya hasta el punto de que a nivel epigráfico encontramos que ciertas poblaciones de Italia, ¿vale?, de la península itálica, están viniendo a Mazarrón. ¿Por qué lo sabemos? Por ejemplo, por la epigrafía. Que si un señor se llama de cierta forma, como este Rubelius Folodamus, dicen, pues, el origen de esa familia es itálico. Es decir, hay un señor que se está viniendo de Italia a explotar la minería a Mazarrón. Tiene tal pujanza que se establece unas societas, una sociedad, ¿vale? Es la sociedad del monte argentario, como de plata y lucro. Si os dais cuenta, a los romanos les gustaban mucho las materias preciosas y se fijan más en el argentari que en el plumbum, ¿vale? O sea, que en el plomo. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo II, esa explotación minera entra en decadencia. Pues bien, estas societas montes argentari, o sea, esas explotaciones romanas, fundamentalmente coinciden, sobre todo con esto que tenemos aquí detrás, ¿vale? Y de hecho, las empresas que explotan durante el siglo XIX buena parte de lo que es el municipio de Mazarrón, lo que buscan explotar son las escorias, o sea, los restos que
que dejado las explotaciones anteriores. Como mejora la técnica, digamos que tú coges la piedra, las primes, según las técnicas que tienes, sale más metal o sale menos. Cuanto mejor es la técnica, con el mismo porcentaje sacas más metal o sacas menos. ¿De acuerdo? Pues muchas de esas empresas lo que hacían es, de hecho, los proyectos actuales, que eso también lo quería ver con vosotros, vamos a comentaroslo para que lo sepáis, proyectos actuales de reexplotación de la minería en Mazarrón. ¿Vale? Fundamentalmente esa reexplotación se centra otra vez en las escorias, en este caso tanto romanas como del siglo XIX, porque las técnicas eran más simples, entonces lo que obtienen, lo que sacan de ahí es menor. ¿De acuerdo? ¿Claro? ¿Entendéis, no? No es nada, es complicado. Decimos, bueno, a partir del siglo II de decadencia, pero se mantiene, la actividad en Mazarrón sigue. Tenemos en el Alamillo una vila romana, hay alguna otra vila, que en el siglo IV se dedica pues, a producir algo de aceite, ¿vale? Sobre todo al esparto. ¿Bien? Hay actividad pesquera. Esto sería uno de esos lingotes de plomo romanos, ¿vale? Saldría de aquí. Este está además en el Museo de Murcia, ¿vale? Y a partir del siglo II, como la actividad se reduce a lo mínimo. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras un trozo de plata en el suelo, no así, ¿vale? Pero sí se pueden encontrar ciertos restos que son esencialmente plata, y con un mínimo procesado le sacas plata, evidentemente lo sigues aprovechando, aunque sea a nivel de menudeo de las personas, de los agricultores, ¿vale? Que además hacen ciertos, digamos que hacen sus pinitos en el ámbito de la metalurgia, ¿vale? ¿Esto os suena? Está aquí arriba. Estos son los hornos de fundición del siglo II. Hornos de fundición de la República Romana, o sea, siglo II, del siglo II hasta el cambio de era, ¿vale? Es por la República Romana, ¿vale? Pues tenemos, estos serían los hornos, se excavan para que adquieran mayor temperatura, para que se pueda fundir, ¿vale? ¿Esto os suena? ¿Sí, no? Ahí por Bahía. Entonces se suele identificar como instalaciones no solo portuarias, sino también de salazones, ¿vale? Salazones sí, ¿no? ¿Y os habéis oído hablar del garum? Sí, sí. Todavía no, porque eso ya lo dan en cuarto cuando llegan a la autoridad de Madrid. Bueno, lleguéis a cuarto, os dirán del garum sociorum, que dicen las fuentes, el garum de los aliados, socio en latín es aliado, ¿vale? Que es una de las principales explotaciones o exportaciones de Cartagena, es ese garum, es una salsa, ¿de acuerdo? Es una salsa de tripas de pescado fermentadas que a ellos les gustaba, del mismo modo que el cabrales también tiene su fermentación, sus hongos y sus mos y sus tal, y gusta, pues el plato exquisito es ese garum, que se perdió, o sea, se dejó de tomar, ¿vale? Después de época romana y se pierde, lo que sería su receta de cómo elaborarlo, se pierde. Hay teorías de arqueología práctica y cosas de estas, por ejemplo, el profesor García del Toro, en la Universidad de Murcia, tiene su teoría de cómo era el garum, y elabora garum, y te lleva a tomar el garum, y bueno, el garum que se inventa él, que se hace él, ¿vale? Y decimos, en el siglo II se paraliza, ¿vale? Es decir, la explotación es más lenta. Pues desde el siglo II en adelante pasan muchas cosas, ¿no? Hasta el siglo XV. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, os iba a preguntar qué es lo que pasa. Si no lo habéis visto, después de la época romana llegan los bárbaros, ¿no? Esto pasa a ser zona bizantina, depende de Bizancio. ¿Os suena lo de Bizancio? En Turquía, sí. Porque intentaron la regeneración imperio, intentaron recuperar el imperio romano, y todo el norte de África lo recuperan hasta lo que es el sur. Entran en conflicto con los visigodos, eso sí os sonará, y al final se entregan, en la zona del sur de España, que contraban, sobre todo es Cartagena y es difícil, no se sabe exactamente por dónde va la frontera, ¿vale? Se lo entregan a los visigodos, pasa a ser visigodo y después pasa a ser territorio islámico. Pues bien, durante el periodo islámico también hay explotaciones, y lo sabemos, vale, no lo tengo aquí. Lo sabemos porque las fuentes islámicas también nos dicen que en la costa del Tutmir, estará más adelante a lo mejor en la costa del Tutmir, ¿os suena lo de Tutmir?
¿no? Tudmir es, el reino de Tudmir es el reino de Murcia. Lo que hicieron cuando tú eres un noble visigodo, ¿vale? Y te invaden los árabes. Estás invadido. Tienes dos opciones. O te haces amigo de ellos o te vas a Asturias. Los que se hacen amigos de ellos dicen, pues si yo me llamaba Teodomiro, pues si estos son árabes, pues me llamo Tudmir, que suena así más árabe. O sea, se arabizan, ¿de acuerdo? De forma que las élites básicamente son las mismas, pero transformadas, ¿vale? Se cambia la chaqueta, le llamamos hoy en día. Bien, Tudmir lo conocen mucho en Orihuela, ¿de acuerdo? Porque es donde ubican la central y todo eso. La costa de Tudmir, en ese sentido, sería Murcia, Alicante en parte, y las fuentes árabes, que es lo que os está diciendo, se dice que hay explotaciones, hay minas de plata y de alumbre. ¿Bien? ¿Qué es el alumbre? Puede ser alguna base, ¿eh? La alumbre sí, pero el alumbre. ¿No habéis visto que en las tiendas de herboristerías y tal venden unas piedras blancas para como desodorante? Eso es alumbre, por ejemplo. Piedra de alumbre. ¿Eh? ¿Que si te lo comes? Sí, es malo. A ver, el alumbre, sobre todo, la utilidad principal del alumbre es en el ámbito textil, para fijar los tintes a las telas, ¿vale? Si es, o sea, es donde tiene más, digamos, donde es más útil, ¿bien? Y el principal uso que se le daba. De hecho, el alumbre que se producirá aquí a partir del siglo XV y XVI prácticamente es todo para la exportación y particularmente para Flandes, que es donde se hacían las telas. ¿De acuerdo? Por los temas más complejos. Bueno. Entonces, decimos, desde época romana y aumenta, en el siglo XV y XVI encontramos la explotación de la alunita. La alunita es de donde sale el alumbre. ¿Cómo sacamos el alumbre? Quemando la alunita. ¿Sí? Es decir, le añadimos calor, la metemos en hornos y por combustión, por calcinación, obtenemos esa cristalización del alumbre. Esto es lo mismo con el tema de la cal viva. ¿Vale? La cal viva también se produce por el método de la calcinación, ¿de acuerdo? La piedra original se calcina, entonces obtienes la cal. ¿Bien? En este contexto se crea la primera aldea ya de periodo cristiano en Mazarrón, que es la Casas de los Alumbres de Almazarrón, o Alumbres Viejos. ¿Por qué? Porque se funda otra población que se llama Alumbres, cerca de Cartagena, entonces aquello eran alumbres nuevos y esto era alumbres viejos, ¿vale? Es decir, la primera aldea cristiana está vinculada precisamente a la alumbre. ¿Bien? ¿Qué? Y los pongo aquí, Marquesado de Villena de los Vélez, y en 1572 Villa. ¿Por qué os pongo eso? Porque en la conferencia anterior comentaban de cómo destruyeron el castillo de los Vélez, ¿vale? A principios del siglo XX, porque esto si lo sabéis, eso sí os suena, ¿no? Que esto era zona Marquesado de los Vélez. ¿Qué ocurre? Que normalmente las poblaciones de quien querían depender era del rey. Porque si dependes del rey, te aprieta menos, o tiene más sitio de donde sacar, a nivel de impuestos te explota menos, porque no es lo mismo tener que pagar al rey que pagarle al rey y al señor feudal de turno, ¿no? O sea, normalmente era más oneroso tener a un noble entre medias, ¿no? En el camino, como superior jerárquico, ¿de acuerdo? Entonces, en 1572, tras muchas peticiones y por el crecimiento de esa población, que más o menos es estable, ¿vale? Se desarrolla, consiguen la categoría de villa, que es, digamos, tener ayuntamiento y depender del rey. Entonces se liberan del Marquesa de Villena, entre comillas. Obviamente vendría por aquí, seguía teniendo sus propiedades, ¿vale? Pero ya no debían tributarle a ellos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que ¿cómo es Mazarrón? Este Mazarrón original, si os dais cuenta, nos podemos... punto 1 se sitúa en Mazarrón actual y hay dos promontorios, ¿no? Uno es donde está el castillo y otro donde está el molinete, ¿no? Sí. El molinete es, digamos, una torre vigía,
¿Por qué? Porque todo lo que es la zona de Mazarrón estaba, digamos, en aquel momento se consideraba como que estaba muy alejada de otros núcleos de población, ¿de acuerdo? Estaba muy poco poblada y era una de las zonas principales de entrada de piratas berberiscos. Es decir, era una zona de frontera, en el sentido como lo de las zonas de frontera, las películas del oeste, todas van de las zonas de frontera, ¿vale? Donde la expresión de mata al rey, vete a Murcia, ¿la habéis oído? Esa expresión es que cuando cometes cualquier crimen, huyes a la zona de frontera. Lo mismo que ocurría con las películas americanas, con el oeste que va avanzando, ¿de acuerdo? Las zonas de frontera se supone que hay menos control, ¿sabes? Sobre todo menos control a nivel policial, ¿de acuerdo? Y están, digamos, más libres y con menos presión. De hecho, durante toda la Edad Moderna, el Ayuntamiento de Mazarrón solicita de forma reiterada a la corona que le libre de ciertos impuestos en base a su carácter fronterizo, porque era una población sometida a las entradas de los piratas. Por eso tenéis la Torre Vigía también, ya en el término municipal de Cartagena, ¿vale? Que es todo un sistema. Bueno, no estuvisteis antes, entonces no os puedo explicar eso, que en el movimiento había una campana para avisar de la entrada de tropas, y lo que hace la corona de España ante los ataques berberiscos es crear una serie de atalayas por toda la costa para cuando ven el barco avisar a las poblaciones de interior, ¿vale? Para que se puedan proteger. ¿Frente a qué? Frente a esos ataques, que implicaba fundamentalmente robar todo lo que encontraban, y si encontraban a personas también las robaban porque las sometían de esclavos o pasaban o les pedían un rescate, ¿vale? A la familia, si era gente con dinero. Y si no era con dinero, pues de esclavo, y lo metían por ahí a galeras en Turquía o a saber. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de la población que vivía en Mazarrón, de vuestros antiguos vecinos, ¿vale? Entenderéis que la situación no era muy agradable, esa situación de tensión, ¿vale? De si llegan tener que huir o tener que protegerse entre montañas. Por eso los dos castillos en zona alta, y por eso intentar estar alejados de la costa, ¿vale? Y el puerto como zona a la que se va puntual, pero donde no habitas, porque si llegan de noche y no te da tiempo a escapar, ¿vale? Te atrapan. ¿Bien? Bueno. De esta forma, la primera aldea que constituye lo que será Mazarrón ya se dedica, o mejor dicho, sigue dedicándose a la minería. Decimos, se detiene al no poder competir con los yacimientos del Rosellón, reactivándose en 1774. ¿Qué ocurre? Que durante el siglo XV y XVI, esa producción de la lumbre, fijaos, época romana, fundamentalmente plomo y plata, sobre todo plata. Buscaban más la plata que el plomo, ¿no? El plomo también lo aprovechaban. Lo utilizaban además para ciertas cosas como vajillas, copas, para tomar vino. El problema es que el plomo mezclado con bebidas alcohólicas se disuelve ligeramente, y eso a la larga produce una enfermedad que se llama, ¿no? Saturnitis, la inflamación de Saturno, saturnismo. ¿Por qué? Porque la vinculaban al dios Saturno, ¿de acuerdo? Bueno, ¿vale? Después se centran en la lumbre, y la lumbre tendrá un gran recorrido durante la Edad Moderna. O sea, os vais dando cuenta como muchas veces lo que hace es que se cambia qué se explota. ¿De acuerdo? Bueno, no se puede competir, y a finales del siglo XVIII se reactiva. ¿Qué ocurre en todo este periodo? Pues que aquí hay minería, hay agricultura, hay explotación de esparto, hay salazones, ¿vale? Hay pesca, ¿de acuerdo? Eso es fundamentalmente de qué vivía Mazarrón en el siglo XVIII, ¿vale? 17 y 18. Una población bastante estable, de unos 5.000 habitantes. ¿Bien? ¿Eso os suena? Eso es un pozo. No, Por ahí. ¿Qué ocurre? Esto sería cuando veis esas ciertas formas, además, que tienen que ser redondeadas y tal, y se nota que está ennegrecido. Eso es un pozo de calcinación. ¿No os decía antes que la lumbre se conseguía por calcinación, calentando? Después,
Por arriba, plano de parte de la villa de Mazarrón y sus inmediaciones. Mirada de la parte del este en el que se manifiestan los sitios donde se ha reconocido haber almagra. El almagra es otro de sus minerales básicos de donde se obtiene, por ejemplo, el alumbre, ¿vale? Entonces, pues eso, se llama, el Mazarrón se registra. De hecho, los registros, como los registros del Marqués de Ensenada, ¿vale? Se registra precisamente la riqueza minera de Mazarrón también. ¿De acuerdo? Y ya llegamos al siglo XIX. Siglo XIX, que aunque pongamos que es de apogeo, la entrada del siglo XIX en Mazarrón fue una entrada calamitosa, en el sentido de que hubo 2 epidemias de fiebre amarilla en el contexto de toda la región de Murcia, y que también sufrió Mazarrón. Y fue un periodo, finales del 18, principios del 19, de permanentes sequías. ¿De acuerdo? Eso supuso que, digamos, la vida era bastante difícil, ¿vale? Lo expongo, además, el principio del siglo XIX, no lo han visto, ¿verdad?, en detalle. Se inicia, bueno, está el tema de la Ilustración, durante el siglo XVIII, las sociedades económicas de amigos del país, para intentar el fomento de la riqueza nacional, pero digamos que esas propuestas no llegan a fructificar de una forma potente y seria, sobre todo en Mazarrón, y se produce cierta situación que en opinión de los autores, digamos, como de depresión o de marasmo, ¿vale? Además, a principios del siglo XIX, Napoleón invade España, se produce la Constitución de las Cortes de Cádiz, de 1812. Vosotros no estáis en la Olimpiada Constitucional. Sí, yo de cuarto, pero de cuarto. Ah, vale, ¿pero son todos de tercero? ¿O son de tercero? Vale, vale. Bueno, si el año que viene se mantiene el tema de la Olimpiada Constitucional, la primera Constitución española es la de 1812. Supongo que lo habéis oído. Ella sí. ¿Eh? Ella sí son padres. Ah, muy bien. Como fundadora de la Olimpiada Constitucional, o sea que Estupendo. aquí mi colega y yo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en ese contexto de invasión, ¿de acuerdo? Empezamos con una invasión, con sequías, con una situación de tensión. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas del elemento liberal es la influencia inglesa del constitucionalismo inglés y de las teorías económicas inglesas en los autores españoles, ¿de acuerdo? Lleva a que los constitucionalistas, por así decir, bien, sean más favorables a una situación de libre mercado. Eso se manifiesta en 1822. O sea, en 1812 estamos en la guerra de sucesión. Después llega el deseado, que es Fernando VII, que desde Mazarrón hay manifestaciones de que deseaban el regreso del rey. El problema es que cuando llega el rey parece que no cumple sus expectativas. En principio es un regreso al absolutismo, termina con la década ominosa, después de un breve periodo de tiempo que es el trienio liberal, de 1821 a 1823. Y por eso en 1822, justo en medio, dice: el fin del regalismo por las Cortes supuso la libertad de explotación. Es decir, lo que hacen es adoptar un modelo económico más flexible y más, digamos, de corte más capitalista, menos proteccionista. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al modificar la estructura normativa, el marco normativo, o sea, la legislación sobre las minas que había, ¿vale? No es lo mismo que te exijan muchas cosas que te exijan menos. No es lo mismo que un extranjero no pueda venir a explotar que sí pueda y que además le des garantías de que no te vas a quedar con su dinero, ¿vale? Eso las cosas las tenéis que oír en las noticias. Cuando dicen la inversión, las garantías a la inversión extranjera, o la confianza de los inversores, eso sí lo habéis oído, ¿no? Si les das garantías, invierten. Si les dices, no, tú puedes venir aquí y comprar tierras porque no te las voy a expropiar, pues vienen e invierten. Si un Estado, sin embargo, si no das garantías, si no existe un catastro, ¿vale? Si no tienes un marco jurídico que garantices el respeto a la propiedad, la inversión privada, sobre todo internacional, va a desaparecer. ¿Qué ocurre? Que con ese marco legislativo se fomenta la creación y la explotación minera de Mazarrón. Este, digamos, es el primer paso. En ese primer paso, inicialmente solo había 10 concesiones y esas concesiones van aumentando a lo largo del siglo XIX hasta el 1853. Pero os pongo aquí, primero la lumbre. Y la lumbre
Con esto afecta a todo. Pero respecto a la lumbre, lo importante sería esta parte. Porque no es tanta la producción. Porque estamos fijándonos en la explotación de la lumbre. Después tenemos la de plomo y un poquito de hierro. Por otras cosas que vamos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que durante el siglo XIX se simultanean, por así decir, las tres explotaciones. ¿Qué es eso? ¿Os suena? No ya solo el sitio, que allá al fondo sería Mazarrón, a principios del siglo XX, sino las ruedas estas. Esas son las ruedas que se utilizaban para manejar en la producción, sobre todo antes de la cocción, del esparto. ¿Vale? ¿No os decía que cuando algo funciona se mantiene? Digamos que esto es una máxima de economicista a nivel histórico, lo encuentras continuamente, desde el Paleolítico hasta hoy. En el Paleolítico, si funciona el cuchillo de piedra, lo sigues utilizando. ¿Son buenas las cuerdas de esparto? Sí, pues se siguen utilizando y se sigue explotando, de forma que son simultáneas. Entre el siglo XIX, por ejemplo, nace el concepto de vacaciones y de ir a ese momento de los balnearios y donde las clases burguesas se dedican a irse de vacaciones, a sitios, cosas de estas. ¿Os suena, no? Eso. Antes no se iba uno de vacaciones. La sociedad mazarronera también iba a la playa, es cuando empieza a ir a la playa. De hecho hay quejas, por ejemplo, ¿vale?, de bañistas que por el tema del turismo solicitan al ayuntamiento que se cierren las explotaciones de esparto. ¿Por qué? Porque producen unas suciedades en el mar y entonces el agua les da asquete, ¿vale? Y entonces solicitan que esa actividad industrial, que es el esparto, se paralice en la época del verano. ¿Bien? ¿Veis que? Continúa. Con el alumbre, vamos al alumbre. En 1890 vuelven los problemas, se vuelve a paralizar por una serie de causas. El agotamiento de los mejores yacimientos. ¿Por qué? Si el yacimiento tiene, como decía antes, si es bueno, si tiene mucho porcentaje de la materia que interesa, menos ganga, pues en cualquier explotación minera la ganga es lo que no vale. ¿Vale? Cada vez explotas lo mejor, entonces cada vez lo que te va quedando es más difícil de obtener. ¿Vale? Lo que os decía antes, coger la piedra y digamos se aprieta y ves la cantidad de metal que sale. ¿Vale? Se aprieta con las técnicas, ¿vale? O sea, en este caso por calcinación, pero saliendo cada vez menos. La elevación de los costes de producción, el atraso tecnológico que era general a toda España, o la competencia de alumbres industriales hace que sea muy difícil para las pequeñas industrias de la lumbre. Pero para terminar todo, para descanso. Para terminar. ¡Ostras! Entra una fase de decadencia. El alumbre que termina enseguida y lo que os decía antes de que fundamentalmente se utiliza para tintas. Esto suena, es un malacate, ¿vale? Que es esto, aunque parezca una bobada, era una innovación técnica. Y ahora ya entramos en la... bueno, primero os diré una de hierro, pero esto es importante comentarlo. Y es que las explotaciones mineras de Mazarrón eran en galería, es decir, mediante pozos en los que los trabajadores tenían que bajar y el material evidentemente tenían que subir con jaulas. Por eso están los castilletes y todo eso. ¿Qué ocurre? Que el malacate, aquí veis un burro, ¿vale?, era que quien subía la jaula, donde bajaban los trabajadores y donde subía el mineral, estaba por tracción animal, porque el resto era dando manivela a personas. ¿De acuerdo? Entonces, esto era una innovación técnica en el siglo XIX. ¿De acuerdo? El hierro, que os dice, ¿se explota algo el hierro? Fundamentalmente que sepáis que, bueno, hay algo de hierro y a causa de las guerras carlistas, que ya estudiaréis, la producción del lugar por antonomasia de producción de hierro de España, que son la zona del País Vasco, se paraliza y entonces se reactiva y se potencia en lo que es precisamente el Mazarrón. Esto es para que veáis también cómo Mazarrón no está aislado en otro planeta ni nada, sino que cada elemento, cada influencia del contexto nacional e internacional le afecta a Mazarrón y se manifiesta en cómo viven los habitantes y la potencialidad económica, ¿vale?, del municipio, ¿de acuerdo? Y las oportunidades. Pues el plomo es la gran minería, que ya os lo dije antes. Podemos encontrar tres etapas con la decadencia, pero bueno, básicas. La primera en 1840, que es la fiebre minera. ¿Habéis visto una serie que se llama Rust Gold
Nova o en... que es la fiebre de los... en Discovery Max. Pues, ¿eh? Territorio Discovery. Puede ser. ¿Vale? Aquí ocurre lo mismo. Y se producen fenómenos de especulación. Y es que la gente, antes de mirar, punto uno, nacen timadores. Que van en el pueblo y te dicen, no, te voy a hacer una cata a ver si tienes mineral para explotar o si no. E independientemente de que no fuesen ingenieros de minas los que hacen esas catas, ¿vale? Que había mucho timo de personas que tenían su terreno y llamaban a un señor para que les mirasen, les decía que sí a todo, les cobraba por ello y entonces ellos corrían a inscribir concesiones mineras. ¿Y luego con qué se negociaba? Con las propias concesiones mineras. Es decir, yo tengo la concesión minera, pues te la cedo a ti. ¿Vale? Algo parecido a con la explosión de la burbuja inmobiliaria. Antes de la explosión, decía, voy a hacer un edificio de pisos. Compras un derecho preferente para el piso. Y luego tú ese derecho preferente para el piso lo vendes a otro más caro. ¿Qué hace? Que se encarece la forma de producción, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Mazarrón? Que muchos de esos elementos... Sí. Que muchos de esos elementos lo que hacen es que se encarezca el producto. Y cada vez sea más difícil, ¿vale? Porque sacas menos dinero, porque tienes que pagar el arrendamiento. Fundamentalmente era por arrendamiento. Es decir, vienen jornaleros, se produce también una llegada de muchísima gente a Mazarrón, ¿vale? Sobre todo de Almería, que arriendan esas minas, son ellos los que van a entrar en las galerías. ¿Qué ocurre? Que si tú has arrendado una mina, intentas explotarla lo más rápido posible, pero no vas a invertir tampoco en elementos de seguridad. Entonces eran unas minas muy peligrosas, ¿vale? Y se generan situaciones de tensión, particularmente, bueno, las compañías, que fundamentalmente eran dos, es decir, eso convive por un lado, digamos, la persona que arrienda individualmente para la explotación personal de esas minas, con las grandes empresas mineras extranjeras, como la de la Unión, sobre todo la de Águilas, que es de capital francés, también otros de capital alemán, ¿vale? Que vienen y traen nuevas técnicas. En algunos casos, algunos de esos elementos, de hecho hay industrias de Mazarrón que se consideran las industrias más modernas de España en ese momento. Es decir, estamos hablando de un momento de esplendor económico en Mazarrón, ¿vale? Hay los castilletes, construyen un ferrocarril, un pequeño tranvía para el transporte de los materiales desde Mazarrón al puerto de Mazarrón. Esto sería la la industria de la Unión en el puerto de Mazarrón, ¿vale? Y hay otro gran problema, que como me parece que no tenemos tiempo, solo es una hora, ¿verdad? Entonces, bueno, fundamentalmente es que se producen muchísimos accidentes. Todas las semanas se producen accidentes. Y el más grave accidente minero de Mazarrón se produce... el más grave accidente minero de la región de Murcia se produce en Mazarrón en este momento con... Bueno, alguien que lo lea. Venga. Sí. Sí. ¿Les bien? ¿Ves bien? Es que no llevo la taza. Cachis en la mano. Venga. El que al aproximarse a Mazarrón que al cual un avanzado del pueblo se destacan a la entrada del pueblo envolviéndose el tiempo al acto de humo no es interpretar con muy cuidado contra las paredes del pueblo. Mandato imperativo de la máquina que el gobierno. Y todo esto con mucha suspensión de movimiento, mostrándose con el golpear la fragua, el asegurar de los carpinteros y dirigentes del primer lugar de direcciones de carros cargados de minerales de carbón, el alegre canto del bolero, con su copa al hombre y el cambio en la mano se dirige satisfecho a su vida sin pensar en los mil peligros que su trabajo va a ofrecer. Quien vea y oiga todo esto, repita al entrar en Mazarrón, puede ya formarse una idea de la importancia industrial que su minería ha de tener. Muy bien, para estar tan lejos y en la última fila. Porque llegaron.
Claro. Pero más si está en la última fila, hombre, hay que reconocerle el mérito. Esto es la relación de qué se encuentra el viajero cuando llega a Mazarrón. Es decir, esto es para que veáis cómo la visión durante el siglo XIX, es decir, el viajero que llegaba a Mazarrón era de una zona industrial, con enorme potencial económico, con muchísima actividad y con... ¿De acuerdo? Y muy adelantada. ¿De acuerdo? También en el plomo surgen problemas. Los del minifundio, que no es tanto porque en realidad hay cosas terratenientes, pero bueno, los arriendos, que ya os dije, cuando uno empieza a arrendar y a subarrendar, la ganancia se va en esas plusvalías, por así decir. Los accidentes de gas. Antes os decía lo de accidentes porque pensé que el texto era el siguiente, no este. Hay un gas carbónico cuando trabajas en las minas de este tipo, ¿vale? Que produjo muchísimos accidentes en Mazarrón y que endureció el nivel de vida de los que son los mineros, ¿de acuerdo? Es decir, también en esta época, a pesar de ser una época de esplendor y de pujanza económica, es una época también que es muy dura a nivel social. Es tan dura que, además, en el marco del siglo XIX y a finales del siglo XIX, con el movimiento obrero, hace que aquí en Mazarrón se potencie cierto movimiento obrero. ¿Entendéis lo que es movimiento obrero? ¿Eh? ¿Eh? Sí, es una canción no sé. El movimiento ciudadano. Vale. Partido político. Ah, ¿y de qué tendencia es? Pues del PP. Es de México. ¿Eh? El PP. Pero aún así hay partidos, ¿no? En México también habrá partidos, ¿no? Movimiento político. Vamos a ver, el movimiento obrero se denomina... El movimiento obrero se denomina a los movimientos sociales que llevan a que los trabajadores a los nuevos trabajadores nacidos de la revolución industrial se organicen conjuntamente para reclamar mejoras sociales, mejoras en el puesto de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que Mazarrón no tenía tradición de eso, pero no había una tradición minera. ¿Qué ocurre? Que os he dicho antes que a Mazarrón llega muchísima gente, sobre todo de Almería, ¿vale? Y eso sí trae el germen del movimiento obrero. De hecho, la primera huelga la establecen unos trabajadores de Almería, ¿vale? Reclamando una serie de mejoras. Fundamentalmente era que en lugar de trabajar 12 horas al día, trabajar 8, que evidentemente no consiguen nada, porque tampoco hubo apoyo por parte de los otros mineros, ¿de acuerdo? Entonces no había organización. Esa organización se va fortaleciendo con el paso del tiempo, hasta el siglo XX. Estamos hablando de sindicatos, ¿vale? Sindicatos y también tendencias del partido político. Y, bueno, dentro de las diferentes ramas del movimiento obrero, la que predomina en Mazarrón es la vía del anarquismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en 1914 la Guerra Mundial también genera problemas a lo que es la explotación, a la explotación en Mazarrón, porque todo lo que era el mineral de plomo y plata, sobre todo plomo, en este periodo, se envía desde, hemos dicho, Mazarrón al puerto de Mazarrón, del puerto de Mazarrón por cabotaje, o sea, bordeando la costa, a Cartagena, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en 1914 los alemanes plantean bloqueos mercantiles y sobre todo marítimos, de forma que se genera una mayor inseguridad en el plano de las comunicaciones marítimas, y eso ralentiza lo que es la exportación del mineral. Bueno, en 1920 se acentúa por falta de demanda, los filones se empobrecen, aumenta el gas, con lo cual es más peligroso, y encima las minas de Mazarrón tienen la peculiaridad de que cuando a partir de los 40 metros, entre los 40 y 80 metros, empieza a salir agua, de forma que necesitas una bomba que esté permanentemente drenando la mina, ¿vale?, para su explotación. De hecho, las minas romanas ya tenían su sistema de drenaje, ¿de acuerdo? Porque la capa freática es muy baja en Mazarrón. Es decir, enseguida que excavas un poco, enseguida sale agua, ¿de acuerdo? Está cerca del mar también, bien, y eso aumenta complica técnicamente la explotación.
Después llega la Segunda República y el crack del 29 que elimina las subvenciones estatales. Esto es lo mismo básicamente que ha ocurrido en la actualidad en la zona del norte, que hay en León y Asturias, que hay minería del carbón. La crisis ha estrangulado las subvenciones estatales más el derecho comunitario, ¿vale? Pero básicamente se produce un fenómeno muy parecido, pero en los años 20. ¿De acuerdo? Estos son las familias burguesas de aquí, los terratenientes, os estaba diciendo ahora, voy a acelerar para ir terminando. Aumenta la problemática social, el trabajo infantil se generaliza, niños entre 10 y 12 años entrando a la mina para las zonas más estrechas. Los niños del lavado, que son entre 8 y 9 años, se dedican al lavado de lo que son los residuos de la mina para el lavado del mineral, que se hace manualmente, no se hace de forma industrial, ¿de acuerdo? Las leyes laborales no se cumplen, ¿bien? Los valores de analfabetismo, si evidentemente los niños están trabajando, aumentan durante lo que es el siglo XIX y al XX, pasando del 90% todavía al 94%, y esto en los varones, en las mujeres todavía más. No hay atención médica y el pago por sistema de vales. El sistema de vales es que cuando el trabajador va a recibir su salario, en lugar de darles las monedas, les dan unos vales, sí, comida, pero no es la comida directamente, sino un vale para ir a un economato, entre comillas, ¿vale? A un supermercado específico donde te van a canjear esos vales. ¿Qué ocurre? Que esos supermercados específicos allí eran más caros que el resto, de forma que el trabajador del minero, en este caso, no podía orientarse, ¿vale? Y le encaminaban de forma que el mismo dueño de la mina tenía la tienda de comestibles y necesariamente esos mineros iban a tener que comprar en su tienda. Perdón, estas son las formas clásicas que, de abuso, por así decir, del patrono sobre el trabajador. ¿De acuerdo? Durante el siglo XIX. Evidentemente eso se previó. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el ejemplo de niños trabajando, ¿vale? En la mina. Hoy sería al revés, hoy el emborronado sería el niño, por la ley de protección de datos. A nivel técnico, los problemas, los problemas, y que os decía, os he dicho antes, uno de los riesgos que todavía hoy hay en las minas de Mazarrón, por las que no es recomendable ir dándose un paseo por la zona minera, es que se hace extracción por pozos. Lo cual, caerse en un pozo, que probablemente además esté en el fondo inundado, ¿vale?, presenta un grave riesgo. ¿De acuerdo? Entonces es mucho mejor. ¿Sí? Por el gas carbónico, depende. Es más difícil que haya gas carbónico. Pudiera darse el caso, que saliese siendo muy observado. Ya, vamos, la tenías ahí, tenías que mover, ¿vale? Pero que no es recomendable, sobre todo por la caída de los pozos. O zonas que, imagínate que lo cerraron con unos tablones, cayó tierra encima, no se ve, se pasa por encima y te caes. Bueno. A nivel técnico, ¿cómo lo hacían? Hemos dicho, con unas jaulas que bajan y suben, ¿no? Lo del burro. Que a principios del siglo XIX era una gran innovación, pero con el tiempo se crea el problema de la inseguridad. El 6 de enero, ¿qué día es el 6 de enero? Reyes. Pues el 6 de enero, que iban a trabajar en la mina Talía, que es una de las muchas minas que había por aquí, se rompe el cable de ascensor y todos los que van dentro fallecen. Ejemplo, ¿vale? ¿A que sí? Mazarrón se convierte en el distrito de dinero más conflictivo de la provincia por el tema del enfrentamiento del movimiento obrero fundamentalmente con los empresarios, pero bueno, se crean cooperativas obreras, la ideología dominante anarquista, que ya os lo he dicho, aumentan las huelgas, que cada vez van a más, ¿vale? Sobre todo en la en 1930 se llega a poner, en la década de los 30 se llega a poner una bomba en el cuartel de la Guardia Civil, ¿vale? Se mata a un médico, se mata a un alcalde, pero bueno, otras cuestiones. La criminalidad aumenta también. No sé si en literatura habéis leído la obra de la aldea perdida de Venceslao Fernández Flórez. Esa novela que os decía se desarrolla en Asturias, con la llegada de la minería del carbón.
En Mazarrón ocurre algo parecido, ¿de acuerdo? En la que además la conflictividad social se dispara, los crímenes se disparan, ¿vale? Era una zona también insegura. Estos son los elementos negativos. Positivo, evidentemente, a nivel de riqueza y de producción. ¿Bien? Bueno, con la Segunda República se hace aún más duro. Se llega a hacer en Mazarrón el primer proyecto. A pesar de la desinfección, dejan olor de muerto por la calle si no es aprensión de la atmósfera de muerte que respiramos. Gentío inmenso en el cementerio, a donde se dirige el juez, señor Cardona, por haber 4 cadáveres sin identificar. Esto es el peor accidente que se produce el 16 de febrero de 1893. ¿De acuerdo? Ese gran accidente era al que decía antes, que me refería, que fue el más grave en la región de Murcia, como accidente minero en la región de Murcia, y que dejó cierta imprenta. Lo que pasa es que a lo mejor ya vuestros abuelos ya no lo vivieron. En la gente que había más mayor sí que había recuerdo de esto. Y de ahí... ¿Cuánto murieron? ¿Eh? ¿Cuánto murieron? 28. Sí, claro que llevan 28.
Gracias.